Ya. Em, Ya, este principio, como ya lo hemos explicado, ¿no? La mayoría se van a encontrar en el título preliminar del Código Procesal Civil, ¿sí? Pero hay otros que también se encuentran en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Que establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, ¿no? Que también se aplican al proceso civil, ¿no? Entre otros principios, vamos a tener el principio de independencia, ¿no? Es decir, ¿no? Que el juez es independiente en la toma de decisiones, ¿sí? Que establezca en un caso determinado, ¿no? Según otro autor va a explicar, ¿no? Que el principio de independencia rechaza toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones, ¿no? El juez debe sentirse el soberano en la recta aplicación de la justicia de conformidad a la ley. Es decir, el juez no debe tener otro parámetro que no sea la propia legislación, ¿no? ¿Sí? Y no debe haber ningún tipo de influencia, ¿no? O alguna tercera persona u órgano, ¿no? Que quiera, o bueno, o que intervenga en la función del juez, ¿sí? Luego tenemos, ¿no? El principio de imparcialidad, ¿no? Que como el propio nombre lo dice, ¿no? Que el juez debe ser imparcial, ¿no? Y esto implica tres cosas, ¿no? Uno, que el juez no puede ser parte, ¿sí? No puede ser parte eh, demandada o demandado, ¿no? Es decir, es una persona neutral, ¿sí? Es por eso que algunos autores han denominado a este aspecto, ¿sí? La imparcialidad, porque el juez no ha de ser parte, ¿no? Por otra parte, la imparcialidad, ¿no? Que el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la solución de este conflicto, ¿no? Y luego tenemos el de independencia, ¿no? Que el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes, ¿sí? Luego vamos a tener el principio de dirección e impulso del proceso, ¿no? Que va a decir que el proceso, ¿sí? Está a cargo del juez, ¿sí? El juez va a dirigir el proceso, ¿no? Es decir, las partes, ¿no? Sea parte demandante o demandada, ¿sí? Tienen que, eh, presentarle a él, ¿sí? O bueno, cada una de las partes, ¿no? Va a presentar sus, sus alegatos, ¿no? Por ejemplo, la parte eh, demandante va a tener que presentar su escrito de demanda, ¿sí? Con el ofrecimiento de los, de los medios probatorios, ¿sí? Al juez respectivo, ¿sí? Igual la parte demandada, ¿sí? Va a tener que ofrecer su escrito de contestación de demanda y sus medios probatorios y otros escritos que quizás esté interesado en presentar, como puede ser una excepción procesal, ¿sí? Una defensa previa, ¿no? Etcétera, ¿sí? Lo tendrá que presentar ante el juez, porque él es el director del proceso, ¿sí? Y él es el que va a dirigir el proceso, ¿sí? ¿Sí? Es por eso que dice que el director del proceso es el juez, ¿sí? El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, ¿no? Siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia, ¿sí? Están exceptuados del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código, ¿sí? Entonces, el artículo 2 del tiro preliminar, ¿no? Del Código Procesal Civil va a establecer, ¿no? Que la dirección del proceso está a cargo del juez, ¿sí? Y el impulso del proceso también está a cargo por el juez, ¿no? Pero él lo va a impulsar, ¿sí? En relación con las conductas de las partes, con las actuaciones de las partes, ¿sí? Y luego, conforme ya lo habrán visto, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil establece
determinados fines, ¿no? Del proceso, ¿no? Exactamente el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil va a establecer que el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre. Resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ¿no? Ambas con relevancia jurídica, ¿no? Haciendo efectivos los derechos sustanciales y que la finalidad abstracta es lograr la paz social y justicia, ¿no? El juez deberá atender que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, aquí podemos distinguir dos tipos de finalidades, ¿no? Una finalidad concreta, que es la finalidad concreta del proceso, es resolver un conflicto de intereses, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos ante un conflicto de intereses? Cuando hay una parte demandante y una parte demandada. Ejemplo, caso de desalojo por precario, ¿no? Que se da, por ejemplo, cuando Juan Pérez está ocupando un bien inmueble, ¿no? Cuando ya ha culminado el contrato de arrendamiento o de alquiler, ¿no? Ya culminó el contrato, ¿sí? De alquiler, pero Juan Pérez sigue ocupando, ¿no? La posesión, o bueno, sigue teniendo la posesión del bien inmueble sin entregarlo al verdadero propietario, ¿no? En este caso, el propietario del bien tendrá que interponer su demanda de desalojo, ¿sí? Hay una parte demandante que es el propietario, ¿sí? Y hay una parte demandada que es el señor Juan Pérez, ¿sí? Que es la parte demandada, ¿sí? Entonces, en un proceso contencioso, ¿no? Se llama así porque hay una contienda, es decir, un conflicto de intereses, ¿no? Van a haber una contraposición de partes, ¿no? Conforme estamos viendo, ¿no? En cambio, en los procesos no contenciosos, ¿sí? No hay un conflicto de intereses, ¿no? Sino hay una incertidumbre jurídica. Por ejemplo, ¿no? A ver, Lucía Campos, ¿no? Se ha dado cuenta que en la partida de nacimiento de su hija, ¿no? Han puesto su nombre sin tilde, ¿no? Es decir, ¿no? Para rectificar esa partida va a tener que iniciar un proceso no contencioso, ¿sí? De rectificación de partida, ¿sí? Y y que pongan la respectiva tilde a su nombre, ¿no? Entonces, en este caso, conforme se puede apreciar, ¿sí? No hay un conflicto de intereses, ¿no? Sino hay una incertidumbre jurídica, únicamente, ¿no? Entonces, es por ello que el Código Procesal Civil establece, ¿no? Que la finalidad concreta del proceso civil es resolver un conflicto de intereses cuando se trate de procesos contenciosos o eliminar una incertidumbre jurídica cuando se trate de procesos no contenciosos, ¿no? Como el que estamos viendo, ¿no? El caso de rectificación de partidas, puede ser también el caso de un inventario, ¿sí? Puede ser el caso de una adopción, ¿no? Porque no hay ahí, como se puede apreciar, un conflicto de intereses, ¿no? En un proceso de adopción no hay un conflicto de intereses entre estas partes, ¿no? Sino solo hay una parte que demanda, ¿no? ¿Sí? Y no hay, como se puede decir, no hay intereses contrapuestos, ¿no? En cambio, en un conflicto, bueno, en un proceso contencioso, conforme hemos visto en el ejemplo, caso de desalojo, ¿sí? De demanda de indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Hay una parte demandante y otra parte demandada, ¿sí? Y se aprecia claramente que hay un conflicto de intereses, ¿sí?
Es por ello, ¿no? Si el profesor Bustamante les consulta en su examen cuál es la finalidad concreta del proceso civil, ustedes tienen que contestarle, es resolver un conflicto de intereses, ¿no? Cuando se trate de procesos contenciosos. O eliminar una incertidumbre jurídica, cuando se trate de qué? De procesos no contenciosos, y ya hemos visto casos, ¿no? Los cuales estamos ante un proceso no contencioso. ¿Sí? Y luego hay una finalidad abstracta del proceso, ¿no? Que el mismo artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿sí? Lo reconoce, el cual es lograr la paz social en justicia. Esa es la finalidad abstracta del proceso civil, alcanzar la paz social en justicia, ¿sí? Tratándose de proceso contencioso o no contencioso, ¿no? Entonces, los fines del proceso se clasifican en finalidad concreta y finalidad abstracta, ¿sí? Luego tenemos el principio de iniciativa de parte y conducta procesal, que se encuentra regulado en el artículo 4 de nuestro título preliminar del Código Procesal Civil, que va a establecer este principio. En el primer término, ¿no? Prescribe que el proceso se promueve solo a iniciativa de parte, ¿no? Que invocará interés y legitimidad para obrar, ¿no? Que son las condiciones de la acción, como ustedes habrán visto en el curso, ¿no? Por lo tanto, dice que no requiere invocarlo el Ministerio Público, el procurador oficioso, ni quien defiende intereses difusos. ¿Por qué? Porque en estos casos, ¿no? En el caso que demande el Ministerio Público, ¿sí? No hay un interés directo, ¿no? Del Ministerio Público que se esté vulnerando, sino que el Ministerio Público, ¿no? Casos como procesos de familia, ¿no? Como de adopción, ¿no? De alimentos, etcétera, ¿sí? Interviene solamente en defensa de los derechos del menor, ¿no? ¿Sí? Y es por eso que a estos órganos, no se les pide que el interés y legitimidad para obrar, ¿no? Y también el caso de los intereses difusos, ¿no? ¿Qué es un interés difuso? Un bien que pertenece a todos, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Eh, los bienes de la municipalidad, etcétera, ¿no? Y también el mismo artículo va a establecer, ¿no? Que las partes, sus representantes, ¿no? Los abogados en general, todos los que van a participar en este proceso, tienen que adecuar su conducta a los deberes de qué? De veracidad, probidad, lealtad y buena fe. Entonces, los deberes de todas las partes es actuar con veracidad, probidad, lealtad y buena fe, ¿no? El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. Es decir, si las partes no cumplen con estos deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, pueden ser sancionados por el mismo juez, ¿no? Que normalmente, ¿no? Se sanciona primero con una amonestación y luego con la imposición de una multa, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos el principio de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal, ¿no? Que se encuentra prescrito en el artículo 5 de nuestro título preliminar del Código Civil, que va a establecer que las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, ¿no? Siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión, ¿sí? El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales, ¿sí? El juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran, ¿sí? La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica. Entonces, el principio de inmediación, eh, ¿cuál es su contenido esencial? El principio de inmediación nos va a establecer, ¿sí? Que el juez tiene que estar en inmediata comunicación con qué? Con las partes, ¿sí?
las partes se pueden dirigir al juez, ya sea de forma verbal o escrita, ¿sí? Y el juez también hacia las partes, ¿sí? Parte demandada y parte demandante, ¿sí? Entonces, ¿no? El principio de inmediación nos va a establecer que el juez debe tener el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos del proceso. ¿Cuáles son los elementos subjetivos del proceso? Son las partes, ¿no? Como el demandante y el demandado, ¿no? Y elementos objetivos, los cuales vienen a ser los medios probatorios, ¿sí? Que conforman o se hayan aportado al proceso, ¿no? Es decir, como ya lo hemos mencionado antes, ¿sí? El principio de inmediación, entonces va a establecer que el juez debe tener contacto directo con qué, con las partes en primer término y también con los medios probatorios, ¿no? Que aporten cada una de las partes, ¿sí? Luego el principio de concentración, ¿sí? Va a establecer que el juez tiene la posibilidad de reducir los actos procesales en el menor número posible, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la dilación del proceso, ¿no? Entonces, si el juez puede, digamos, en un proceso, ¿no? Efectuar, por ejemplo, la actuación de todos los medios probatorios, ¿sí? Lo tiene que hacer en la audiencia, ¿sí? Lo puede hacer en una sola audiencia, ¿sí? Sin partir la audiencia, ¿no? De actuación de medios probatorios, sí, en dos partes, ¿no? Sino, si lo puede hacer en una sola audiencia, sí, le es permitido, ¿no? En función de lo que establece el principio de concentración procesal, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el principio de economía procesal, ¿sí? Que va a establecer que está vinculado, ¿no? Con el ahorro, ¿no? De tiempo, gasto y esfuerzo, ¿no? ¿Sí? Y luego el principio de celeridad, ¿no? Que va a establecer que se debe evitar, ¿sí? Cualquier tipo de conducta dilatoria por las partes, ¿sí? Entonces, ¿no? Ese principio se funda en el argumento que una justicia tarda, una justicia tardía no es justicia. Entonces, ¿no? El principio de inmediación, ¿no? Que el juez tiene que estar en contacto directo con las pruebas, ¿no? Y también con las partes, ¿sí? Principio de concentración. El juez está facultado ¿para qué? Para concentrar los actos procesales en uno solo, ¿no? Evitando cualquier tipo de dilación. El principio de economía procesal busca eh, evitar todo tipo de gasto que sea innecesario, ¿no? Y así pues, se puede hablar, ¿no? De ahorro de tiempo, ¿no? Gasto y esfuerzo, ¿no? Luego el principio de celeridad, ¿no? Es decir, que los actos procesales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La etapa postulatoria, ¿no? Que es la etapa de la demanda, ¿no? Y la calificación de la demanda, ¿no? Es decir, que la calificación de la demanda y la contestación, ¿no? Ya posteriormente, se efectúe en el menor tiempo posible, ¿no? Evitando cualquier tipo de dilación, ¿sí? Eso va a establecer este principio, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, el principio de concentración, economía procesal y celeridad, ¿sí? Tienen rasgos en común, ¿no? ¿Sí? Y se encuentran muy vinculados. Ahora vamos a ver sobre el principio de Jura Novit Curia procesal. ¿Qué va a establecer este principio? Que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar sus decisiones en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. A ver, un ejemplo de ello es, eh, a ver, digamos, Juan Pérez presentó su demanda a ver, de
alimentos, ¿no? Pero sin embargo, se equivocó el juez, se equivocó Juan Pérez y en vez de mencionar el artículo 940 del Código Procesal Civil que prescribe, ¿no?, sobre el concepto de alimentos, ¿sí? Citó el artículo 840, ¿no?, que exactamente no regula, ¿no?, los aspectos sobre el proceso de alimentos. En estos casos, el juez puede aplicar la norma jurídica pertinente, ¿no? ¿Sí? El juez puede aplicar la norma jurídica pertinente. Sí, ¿no? Claro, ¿no? En correlación con los hechos que la parte demandante ha alegado, ¿no? Pero no puede ir más allá del petitorio. Un ejemplo de esto, a ver, chicos, en el mismo proceso, el proceso de alimentos, ¿no? ¿Sí? El juez no puede ampliar, por ejemplo, la pretensión, ¿no? En este caso, el proceso de alimentos, ¿no? Si no hizo mención a aspectos como, por ejemplo, que se establezca un régimen de visitas, ¿no? O que se establezca, ¿no? O sea, que el demandante tenga la, tende- la tenencia del menor, el juez no podría ampliar más allá del petitorio y de los fundamentos de hecho, ¿no?, en los cuales el demandante sustenta su pretensión, ¿no?, o su demanda, ¿no? Entonces, esos son los límites, ¿no?, del principio de iura novit curia procesal, ¿no? Eh, un caso muy similar sería, ¿no?, en el caso de proceso de divorcio, ¿no? Que sea, digamos, por adulterio, ¿no? Por la causal de adulterio del artículo 333, inciso 1 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, si las partes, si la parte demandante, que es, por ejemplo, em, Lucía, Lucía Campos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si la señora Lucía Campos, que es la parte demandante, únicamente su pretensión ha solicitado, ¿no?, que se declare la disolución del vínculo matrimonial y no establecido, digamos, que se fije un monto de indemnización a favor mío, ¿no?, por la causal de divorcio, ¿no? Y tampoco ha establecido, por ejemplo, eh, que, que se produzca la separación de bienes, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco lo ha expresado en su pretensión. El juez no puede incorporar otras pretensiones, ¿sí?, que no hayan sido demandadas por el mismo demandante, ¿sí? Es por eso que el artículo 6 del título preliminar establece que no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que de los que hayan sido alegados por las partes, ¿sí? Es decir, debe tomar en cuenta, ¿no?, para aplicar este principio, ¿sí?, los hechos que narra la parte demandante o demandada, ¿sí?, porque también este principio se aplica para la parte demandada, ¿sí? Solamente se podría fundar en hechos que narra tanto la parte demandante y la parte demandada, ¿sí? Y no puede variar, ¿sí?, la pretensión, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el juez aplica esto solamente cuando una norma ha sido citada por equivocación, ¿no? O lo haya sido de forma errónea, ¿sí? Pero siempre en interpretación, con interpretación de los hechos que narra cada una de las partes, ¿sí?, y su pretensión, ¿sí? Y la salvedad está, ¿no?, que no puede modificar la pretensión que proponga cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, el aforismo iura novit curia permite al juez que aplique la norma jurídica que corresponde a la situación concreta, ¿sí?, cuando las partes la hayan invocado erróneamente o no lo hayan invocado, ¿sí? ¿Sí? ¿En qué se funda este principio? En el que el juez tiene el mejor conocimiento del derecho, ¿sí?, que las partes, y aplica la norma más conveniente al caso concreto.
Ya. Luego tenemos el principio de cosa juzgada, ¿sí? Eh, una, las clases de resoluciones judiciales, ¿no? Se clasifican en tres, ¿no? Autos, son resoluciones judiciales para impulsar el proceso, ¿sí? Luego tenemos, no, diré los decretos en primer lugar, que son del rango de menor jerarquía, ¿sí? Que sirven para impulsar el proceso, o bueno, que los jueces, ¿no? Lo emplean para impulsar el proceso, ¿no? Como por ejemplo puede ser un acto de notificación, ¿no? Con eso se impulsa el proceso, ¿no? Luego puede ser un auto con el cual el juez, ¿no? Eh, resuelve un caso determinado o cualquier controversia que se suscite en el proceso, como puede ser la resolución de una excepción procesal que ha interpuesto alguna de las partes, ¿no? Como puede ser de incompetencia, ¿no? De falta de legitimidad para obrar, etcétera, ¿no? Y las sentencias sí que ponen fin a un proceso, ¿sí? Las sentencias que ponen fin a un proceso, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de resoluciones que puede emplear el juez, ¿no? Ya, ahora, una resolución alcanza cosa juzgada cuando se han agotado en primer término todos los recursos impugnatorios pertinentes, ¿no? Como podría ser que Juan Pérez, por ejemplo, lo condenaron al pago de una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Por el juzgado de paz letrado del distrito de Pocarpat, ¿sí? Y Juan Pérez apela esta resolución judicial, ¿sí? Es decir, sube al juzgado superior, que sería un juez especializado en lo civil, ¿sí? Y si el especializado en lo civil confirma esta sentencia, ¿no? Eh, a través de un auto, de una sentencia de vista, ¿sí? Eh, ¿Qué le quedaría a Juan Pérez? Interponer un recurso de casación, ¿no? Es decir, la demanda, bueno, el caso subiría a la Corte Suprema, ¿sí? Sube a la Corte Suprema. Sube a la Corte Suprema, ¿sí? Y hay y la Corte Suprema, ¿no? Ya se pronuncia sobre el fondo, ¿sí? Ahí queda el caso, es decir, porque ya no hay más medios impugnatorios que interponer, ¿sí? Porque nuestro Código Procesal Civil establece que en el proceso civil existen cuatro medios impugnatorios, ¿no? Que son, primero, el de reposición, ¿no? Que se interpone contra qué? Contra los decretos, ¿no? Que habíamos dicho que eran los, los decretos, son resoluciones judiciales que los jueces emplean para qué? Para impulsar el proceso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el recurso impugnatorio de reposición se interpone contra los decretos, ¿sí? Luego sigue el medio impugnatorio de apelación, que se interpone contra autos y sentencias, ¿sí? Luego tenemos el recurso de casación, que es un recurso impugnatorio extraordinario, que se aplica cuando ¿qué? Cuando cualquiera de las partes, ¿sí? Considera, ¿sí? Que ha sido mal interpretada determinada norma o no se haya aplicado una jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ¿sí? Y luego tenemos el recurso de queja, ¿no? Que se interpone cuando es denegado algún tipo de recurso, ¿no? El recurso de queja, ¿no? Entonces, cuando las partes ya han agotado todos los medios impugnatorios, ¿sí? Se dice que estamos ante un caso de cosa juzgada, ¿no? Y por tanto, el principio de cosa juzgada nos va a establecer que la resolución judicial toma un carácter definitivo e inmutable, ¿sí? A la decisión, ¿sí? De certeza contenida en la sentencia.
¿sí? Entonces, el principio de cosa juzgada, ¿sí? Nos va a establecer eh, eh, que la decisión judicial sí ya no puede ser impugnada, es decir, no se puede variar lo decidido, ¿no? Entre lo decidido por un determinado juzgado, ¿no? Entonces se podría decir, ¿sí? Que existen, que se puede dar cosa juzgada. Existen dos tipos de cosas juzgadas, ¿no? Cosa juzgada ejecutoriada, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, ¿no? El caso que ya les he mencionado, ¿no? Cuando ya las partes han interpuesto o han agotado todos los medios impugnatorios, ¿sí? Y luego tenemos la cosa juzgada consentida, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez, ¿sí? Perdió su proceso de daños y perjuicios, ¿sí? Y ha transcurrido el plazo para interponer cualquier medio impugnatorio, ¿no? En este caso estamos ante cosa juzgada consentida, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan Pérez no ha interpuesto ningún medio impugnatorio, ¿sí? En este caso estamos ante un caso de cosa juzgada consentida, ¿no? Entonces, si el doctor Bustamante le comienza a mencionar, ¿no? Cuando estamos ante cosa juzgada consentida y ejecutoriada, ¿no? Consentida, cuando cualquiera de las partes, ¿sí? Ha consentido lo decidido por un juzgado determinado, ¿sí? Y no ha interpuesto ningún recurso impugnatorio, ¿sí? Haciendo que el transcurso del plazo para interponer cualquier medio impugnatorio, ¿sí? Convierte a la resolución, bueno, al contenido de la resolución judicial en cosa juzgada, ¿sí? Y luego tenemos cosa juzgada ejecutoriada, que se da cuando las partes han agotado todos los medios impugnatorios posibles, ¿sí? Establecidos en nuestro Código Procesal Civil, ¿sí? Y ya no cabe ningún tipo de recurso a interponer, ¿no? Como el caso que les expliqué, ¿no? Eh, el juzgado de paz letrado, ¿sí? Ha emitido sentencia, ¿sí? Cualquiera de las partes apela a esta sentencia, sube a un juzgado especializado en lo civil, este juzgado especializado, ¿sí? Va a confirmar la sentencia de primera vista, ¿sí? A través de una sentencia, de otra sentencia, ¿sí? Y cualquiera de las partes sí interpone recurso de casación, ¿sí? El recurso de casación hace que el caso suba a la Corte Suprema, ¿sí? Que queda en Lima, ¿sí? La Corte Suprema sí va a emitir sentencia, ¿sí? Cuando ya queda en sentencia, ¿sí? Como es la última instancia, ¿sí? Lo decidido ya no se puede impugnar, y es por eso que estamos ante un caso de cosa juzgada eh, eh, ejecutoriada, ¿no? Porque ya se han interpuesto todos los medios impugnatorios posibles, ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver un tema importante respecto al Código Procesal Civil, ¿sí? Que es respecto a los tipos de procesos, ¿sí? ¿No? Entonces, conforme yo ya les he mencionado antes, ¿sí? Hay dos clases de procesos, ¿sí? Procesos contenciosos, cuando existe un conflicto de intereses, ¿sí? Es decir, una parte demandante y otra parte demandada, ¿sí? Y un conflicto no contencioso, ¿sí? Cuando hay únicamente una incertidumbre jurídica, ¿sí? Proceso no contencioso, ¿sí? Ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, demanda de divorcio, de prescripción adquisitiva, ¿sí? Eh, de desalojo, ¿no? De tercería de propiedad, ¿sí?
de indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y procesos no contenciosos, ¿no? Por ejemplo, de adopción, ¿sí? De aprobación de inventario, ¿sí? De rectificación de partida, ¿no? Entonces, como se puede ver en estos casos que les he mencionado, no existe un conflicto de intereses, ¿no? Sino una parte solicitante que está eh, solicitando al juez, ¿sí? Que se le ampare lo solicitado, ¿no? En estos casos, ¿no? Estamos, ¿no? Como ya les he mencionado, ¿no? Ante una incertidumbre jurídica, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, nuestro Código Procesal Civil para los procesos no contenciosos va a establecer em, cuatro vías, no, cinco vías, ¿sí? Que es el proceso de conocimiento, donde los plazos procesales son muchos más largos, ¿sí? Y además los actos, ¿no? Son mucho más extensos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay una etapa postulatoria, ¿no? Que incluye, ¿no? La presentación de la demanda, ¿no? La calificación de la demanda, luego se va a notificar esta demanda, ¿sí? En caso de no cumplir con los requisitos de la demanda, sí, el juez te va a declarar inadmisible o improcedente, ¿no? Según no cumpla con los requisitos del artículo 424 y 425, ¿sí? Del Código Procesal Civil, ¿sí? Y si en primer término te rechaza o te declara inadmisible o improcedente tu demanda, ¿no? Va a dar un plazo, ¿sí? En estos casos, como les he venido comentando, son mucho más largos los plazos procesales, ¿no? Ya, una vez que subsanas o te haya calificado, ¿sí? Y haya